Bien, vamos a ver esta canción que está en el tono de Do mayor. Aquí en los tonos de acompañamiento utilizaremos Do mayor, Fa mayor, Sol mayor, Re séptima y también el tono de La bemol mayor aquí abajo. Sol mayor, como es el dominante, podemos usarlo como Sol séptima, siempre y cuando luego vayamos a Do mayor. Y en el acompañamiento vamos a marcar el grave que suele marcar el bombo en los tiempos 2 y 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, tocando los dos botones al mismo tiempo. Empezaremos con la mano derecha que hará la siguiente melodía. Sol, Mi, Re, Do, La, Sol, La, Sol, La, Si, Do y Si. Sería eso. Luego, la otra frase de esta parte A, de esta primera parte, será Sol, La, Si, Do, Re, Mi, Do, Mi, Fa, Mi, Re y Do. Todo esto se repite 2 veces, así que tendremos que hacer todo esto. ¿Sí? Todo esto 2 veces. Y aquí, en esta parte, acompañaremos con el tono de Do mayor, Re séptima, Sol mayor, Fa mayor, Do mayor, Sol mayor o Sol séptima y Do. Pasando todo junto así con las 2 manos. ¿Sí? Nos quedaría así esta primer parte. Ahora hay una parte B, luego de estas 2 repeticiones sobre la parte A, donde haremos lo siguiente. Sobre La bemol, ¿sí? Que aparecerá también en el bajo este tono, que será un acorde prestado de su homónimo menor, de Do menor. ¿Sí? Utilizaremos entonces La bemol 3 veces, 3 veces Do y la nota Si. Luego haremos 3 veces La bemol, Do y Re. Luego tocaremos esto. Sol, Do, Sol, Re, Sol, Mi, Do, Mi, Fa, Mi, Re y Do. ¿Sí? Toda esta parte B me quedará entonces. Me quedará así. Y aquí en el tono de acompañamiento utilizaremos La bemol, como dijimos, Sol mayor, La bemol, Sol mayor. Tocaremos Do mayor, Sol séptima, Do mayor, y acá usaremos un enlace donde haremos Sol, La, Si y Do. Yo ahí separé los 2 botones. Y después en la primera nota de lo que sería la última estrofa, tocaba aquí el Sol séptima, ¿sí? Así que todo junto esto, la parte B,
repito la parte A. Y acá usé de nuevo el conector Sol, La, Si, Do para terminar una vuelta. La canción luego hará otra vuelta más para completar su forma. Y hasta aquí entonces llegamos con este video tutorial. Espero que hayan disfrutado de esta hermosa canción. Muy hermosa, muy simple, muy bella su letra, su armonía, su melodía. Espero que les guste y cualquier cosa pueden escribirnos a los medios de comunicación que aparecen aquí abajo. Pueden seguirnos en las otras redes sociales, solicitarnos por partituras, videos, otras canciones que quieran que toquemos, que enseñemos. Y también pueden suscribirse a este canal para seguirnos y conocer todos los videos que vamos subiendo, y además pueden hacerse miembros para apoyar este proyecto educativo musical sobre este hermoso instrumento que es el acordeón. Les mando un gran abrazo, espero que lo disfruten y nos veremos en un próximo video tutorial. ¡Hasta luego!